So, welcome to the Stand for Trees CO2 CTG Conference. Bienvenido al Stand for Trees CO2 CTG Conferencia. Ahora estamos en el panel de Engaging Travelers on Climate Change, que es como conectando con viajeros en el tema del cambio climático. Hoy tenemos dos panelistas que son de Colombia. Primero tenemos Hernán Acevedo, es el gerente general de Colombia por la empresa Intrepid Travel. Hernán ha trabajado aquí en varias empresas. Comenzó como un piloto, después un líder de grupos y ahora está trabajando permanentemente desarrollando nuevos productos para viajeros internacionales por su propio país. Ahora él también está en la junta de ACOTUR, la Asociación de Turismo Responsable. También tenemos Laura Romero, el líder de impacto de Awake Travel. Ella ha trabajado desde el principio con Awake Travel, que es uno de los líderes en temas de turismo sostenible acá y un miembro del portafolio del UNAS Fund y un ganador del United Nations World Travel Organization Tourism Startup Competition. Entonces, bienvenidos al CO2 CTG Conference, Laura y Hernán. Muchas gracias. Gracias, Rainbow. Muchas gracias, Rainbow. Entonces, vamos a comenzar con Hernán y la experiencia en Intrepid Travel. Intrepid es un líder en el tema de turismo sostenible y sobre todo en el tema del cambio climático y la tarea de transicionar a un futuro de net cero carbono. Intrepid ha sido, digamos, la empresa más grande que es carbon neutral en su huella de carbono desde el 2010. Entonces, Hernán nos va a compartir la experiencia de Intrepid en esa tarea. Si puedes decirnos realmente cuándo comenzó con la empresa y tu experiencia desde ese momento en esa empresa que está como liderando ese tema. Claro que sí, Rainbow, muchas gracias. Bueno, lo primero, empecé a trabajar directamente con Intrepid. Antes era proveedor de servicios para ellos, con otra empresa que se llamaba Pure Colombia, pero en noviembre del 2019 abrimos oficina con Intrepid en Colombia, operación propia en Colombia que antes no se tenía. Y desde ese momento me di cuenta en realidad quién es Intrepid. Obviamente ya sabía bastante de la empresa, pero bastaron unos meses trabajando directamente con ellos para en realidad entender que es un negocio de propósito. Y ahí fue donde realmente me di cuenta que hablar de sostenibilidad y de responsabilidad es muy fácil siendo un operador de turismo, pero poner esas ideas en práctica es muy difícil. Intrepid lleva más de 15 años haciendo esto y lo ha logrado de una manera increíble. La verdad es un orgullo trabajar para Intrepid y poder aprender de todo lo que ellos han logrado en tanto tiempo con tanto esfuerzo. Uno de los resultados más importantes de Intrepid en este sentido de la sostenibilidad es que uno de los fundadores de Intrepid, que se llama Darrell Wade, él está en la junta directiva del WTTC y él tiene la silla de sostenibilidad. Es la primera vez que esta organización tiene una persona sentada en la junta directiva pensando en sostenibilidad en turismo. Yo creo que eso habla mucho y dice mucho de lo que Intrepid ha hecho en tanto tiempo. En términos de calcular de huella de carbono, etcétera, ese es un desafío muy fuerte para la industria. Intrepid, como tiene mucha experiencia en eso, me gustaría que comparte con las personas que están escuchando cómo es el proceso de calcular la huella de carbono de una empresa como Intrepid.
qué incluye, qué no incluye. Yo veo que tienes como, digamos, en la información de la empresa, que hay un costo por día de entre 14 centavos y 40 centavos, que es el costo que incurre los viajeros de Intrepid Travel. Entonces estamos hablando de 10 días, $4 para, digamos, como compensar por la huella de carbono. Pero ¿cómo se hace el cálculo de esto? ¿Nos puede compartir un poco la experiencia? Bueno, la medición en realidad es un proceso que Intrepid ya tiene, no perfeccionado al 100%, pero muy avanzado de todos los años de experiencia que tienen. En realidad, la medición se hace de todas las actividades, incluidas las actividades de las oficinas locales, inclusive los viajes que se hagan por trabajo de las personas que trabajan en la oficina. Es decir, no solamente se tienen en cuenta los impactos de los mismos viajeros, sino que también se tiene en cuenta el impacto que tiene el negocio o la oficina local en cada país al medio ambiente. Eso les puede dar una idea del detalle con el que se trabaja este tema dentro de Intrepid. Y vuelvo y repito, esto es algo que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Nosotros desde cada una de las oficinas, a final de año tenemos que reportar todas las actividades que hicimos que tienen impactos ambientales para poder hacer el cálculo de la compensación. Evidentemente, el tema de los viajes, dado que Intrepid es una empresa que tiene en Colombia unos itinerarios fijos, pues sacar la medición de estos viajes, de impacto de estos viajes, digamos que no es tan fácil porque los itinerarios, perdón, no es tan difícil porque los itinerarios son los mismos. En este momento tenemos 3 itinerarios. El año entrante vamos a tener, esperamos, 6 itinerarios en total. Y pues hacer el cálculo para cada uno de los itinerarios no es tan complejo. Evidentemente hay componentes de transporte, componentes que tienen que ver con actividad, digamos, actividades turísticas, el tema de los hoteles, los vuelos, evidentemente, Colombia desafortunadamente por su infraestructura de carreteras, pues es un país que requiere que se hagan muchos vuelos internos para este tipo de itinerarios y eso obviamente tiene un gran impacto, pero básicamente se contemplan todas las actividades que puedan generar un impacto negativo y con esto, sumado a las actividades de la oficina, se sacan todos los cálculos. Pero está incluido todo, o sea, Sí, cuando ustedes calculan, incluye, digamos, el transporte terrestre, incluye también como toda la estadía hotelera, etcétera, y este es lo que básicamente hace una compensación. correcto. Yo sé que nos quiere compartir un video del líder de esta parte del impacto ambiental, medio ambiente de la empresa, Susan Etty, ¿no? Correcto. Entonces, no sé, a mí me parece que tal vez podemos compartir este video que he visto, que explica muy bien los desafíos de la industria y que tenemos enfrente. Correcto. Voy a proyectar un video de la persona que está a cargo de todos los temas ambientales dentro de Intrepid. También es una persona que lleva trabajando bastante tiempo con la empresa y en el tema. Así es de que los dejo con Susanetti, que muy amablemente preparó este video para nosotros, para este evento. Este video está en inglés, pero como ese es un panel que está dirigido hacia un sector turístico, esperemos que lo pueden hacer seguimiento del video y pues esperemos que adelante podamos tener una versión en español tal vez. Perfecto. Vamos a Si compartir. quieres compartir tu pantalla y lo vemos. ¿Ya lo estás viendo? Sí. Ok, vamos a empezar entonces. Hello everyone, I'm joining you today from Naarm, Melbourne in Australia. I'm the Global Environmental Impact Manager at the B Corp Certified Tour Operator, Intrepid Travel. The tourism industry is at the forefront of the climate emergency.
We have a front row seat to the crisis that is unfolding in many iconic natural areas and destinations across the globe. We see the extreme weather impacts in the devastating floods in Pakistan, recent heat waves across multiple continents, droughts, and fires. At the same time, before pre-COVID, the sector contributed to 8% of global greenhouse gas emissions. Travel reached already pre-pandemic levels in March 2022. Intrepid hasn't only recently become worried about climate change. In fact, our journey started in 2005 when a group of senior managers read The Weather Makers by Tim Flannery about the history and future impact of climate change. That started to get us thinking. Fast forward, and feedback from our stakeholders, including our customers, was to take definite action on climate, and we became the world's largest carbon neutral travel company in 2010. We are seeing many more companies committing to carbon neutrality, and that's great. But being carbon neutral, this is no longer enough. Based on the facts we know today, we would be lying to ourselves if we were to continue as though being carbon neutral is enough for the travel industry. Over the last 15 years, the need for climate action has grown more obvious year on year. Not only is the climate crisis leading to extreme weather events that threaten people and wildlife world over, but it is a significant threat to our business. So many of the destinations we love, we may well be destroyed by drought, fire, or other weather events over the next decade. So what does carbon neutral actually mean? To become carbon neutral, businesses and organizations calculate the greenhouse gas emissions generated by their activity, such as fuel or electricity use and travel. They reduce these emissions as much as possible by investing in new technologies or changing the way they operate. Any remaining emissions can be cancelled out by purchasing carbon offsets. Carbon offset units are generated from activities that prevent, reduce, or remove greenhouse gas emissions from being released into the atmosphere. When the offsets purchased by an organization equal the emissions produced, they are carbon neutral. For example, our Australian offset project is in Arnhem Land in the Northern Territory, and it is about reinstating traditional burning practices. The area is prone to extreme, devastating wildfires that affect the landscape, people, plants, and animals. These projects are owned exclusively by First Nations with custodial responsibility for those parts of Arnhem Land and their active bushfire management. Local rangers conduct controlled burns early in the dry season to reduce fuel on the ground and thereby establish like a mosaic of natural fire breaks, preventing bigger, hotter, and uncontrolled wildfires later in the season. The projects provide employment and training opportunities for local rangers while supporting people in returning to, remaining on, and managing their country. Communities are supported in the preservation and transfer of knowledge, the maintenance of their language, and the well-being of traditional custodians. So why is carbon neutrality not enough? Offsetting corporate emissions with carbon offset units are valuable climate action to date, but it relies on emission reduction that are achieved elsewhere in compensation for business as usual. The depth of structural change in the economy required to limit global warming to 1.5-degree world will require everyone, and that's countries, cities, the private sector, individuals, to strengthen their action without delay, leaving very little to no room to outsource climate action into the future.
Even though offsets compensate for a company's business as usual greenhouse gas emissions, they alone do not result in actual emission reduction for the company over time. The earlier businesses start working on structural changes and emissions trajectory in line with a 1.5-degree world, the less disruptive and the more beneficial the changes to the business practice will be. In line with climate projections and explicit warnings from the scientific community to limit global warming to 1.5 degrees, companies are increasingly expected to set emission reduction targets in line with climate science and achieve emission reductions in company operations and the wider value chain through meaningful actions and investments. Carbon neutrality via the purchasing of carbon credit units compensating for the company's greenhouse gas emissions from its operations will not be enough going forward. In January 2020, Intrepid, a carbon neutral business since 2010, declared a climate emergency, which is underpinned by a 7-point commitment plan. In November 2021, for the first time, the global travel industry came together on the Glasgow Declaration on Climate Change in Tourism. To date, more than 600 signatories have committed to a unified vision. The Glasgow Declaration for a Decade of Tourism Climate Action aims to accelerate climate action in tourism and to secure strong actions and commitment to support the global goals to halve emissions over the next decade and reach net zero emissions as soon as possible before 2050. Climate change is one of the most urgent challenges of our time and require collective actions to solve. Intrepid Travel recognizes the benefits of climate action, particularly as the world's largest adventure travel company, taking customers to all 7 continents. In January 2020, Intrepid declared a climate emergency that was underpinned by a 7-point commitment plan. And that included a commitment to setting science-based targets. In September 2020, Intrepid became the first global tour operator with a verified science-based target, starting the next phase of our ongoing carbon journey and providing clear targets to hold us accountable. Science-based targets show companies how much and how quickly business need to reduce their greenhouse gas emissions to prevent the worst impacts of climate change, leading them on a clear path towards decarbonization and to limit global warming to 1.5 degrees. There are different sources for greenhouse gas emissions. For example, for running the offices, it includes water usage in the kitchen, restrooms, electricity, waste, business flights, printing, commuting, working from home. But not all emissions are the same. We actually divide between scope 1, 2, and 3. They represent different pieces of a company's climate pollution footprint. Scope 1, 2, and 3 is a way of categorizing the different kinds of carbon emissions a company creates in its own operations and in its wider value chain. Scope 1. This one covers the greenhouse gas emissions that a company makes directly. So, for example, while running its boilers and vehicles. Scope 2. These are the emissions it makes indirectly, like when the electricity or energy it buys for heating and cooling building is being produced on its behalf. Scope 3. Now here's where it gets tricky. In this category go all the emissions associated not with the company itself, but that the organization is indirectly responsible for. So that's up and down its value chain. So for example, from buying products from its suppliers or from its products when customers use them. This also includes business travel, employee commuting,
or leasing of assets like cruise ships, or flights within an itinerary. For example, for accommodation, it is about outsourcing laundry. Laundry-associated emissions can make up actually a significant portion of a hotel's overall emissions. Scope 3 is nearly always the big one. Since 2010, we have measured our environmental impact. You can see here our emission profile, and it shows that Scope 3 is amongst the biggest source of greenhouse gas emissions in our emission profile. And in 2020, Intrepid became the first global tour operator with a verified science-based target. And that's really now providing us with that clear target to hold us accountable and to reduce our emissions across all 3 scopes. But we are still at this stage not avoiding all our emissions, so each year we're continuing to use offsets to balance our unavoidable emissions in order to kind of manage our impact on the environment. You might wonder how we're going about to reduce our emissions, and I want to share a few examples with you in the following slides. As part of our climate emergency and our commitment plan, we made a commitment to go 100% renewable in our offices by 2025. Transport emissions are amongst the biggest source of greenhouse gas emissions in Intrepid's emission profile. The transition away from fossil fuels includes moving to hybrid and ultimately EVs and reducing flights across the business and product. But it's also about reducing emissions and providing customers with low carbon itineraries. For our product, we are reviewing flights under 1.5 hours to a place where feasible alternatives exist for its Intrepid's top 50 itineraries. For example, Intrepid has traded out internal flights with high-speed rail on the majority of its trips in China and continues to make similar changes elsewhere whenever there's a feasible land or road alternative available. New product development is based on product recommendations for low-carbon trips, providing best practice guide for sustainability considerations during product development by accounting for carbon during the itinerary design stage to guide decisions based on carbon intensity of travel modes and activities selected. The increase in global average temperatures since pre-industrial times is already damaging the planet's ecosystem in ways that are harmful to biodiversity and dangerous to people. Climate change impacts are being felt across the globe, from the polar regions to our freshwater oceans, grasslands, savannas, and forests. We are seeing rapid biodiversity loss being accelerated by climate change. But nature is a really critical ally in the fight against climate change and nature loss. Evidence shows that strong and healthy ecosystems can help to fight climate change, as well as build resilience and help us adapt to climate impacts. It is vital we decarbonize our business as well as promote and support these nature-based solutions. Intrepid Travel's not-for-profit organization is advancing climate action through a partnership that helps to reduce carbon from the atmosphere with the Blue Carbon Lab here in Victoria, Australia. The Blue Carbon Lab conducts cutting-edge research into a little-known but very incredible, powerful climate change solution called Blue Carbon. Blue carbon ecosystems are coastal wetlands of mangroves, tidal marshes, and seagrasses, which draw down carbon from the Earth's atmosphere at about 50 times faster than trees, and then lock it away in the ground. They also provide protection against flooding and extreme weather events and provide nursery ground for fish and habitat for birds.
By working together, sharing knowledge and experience, we believe tourism businesses can take a science-led approach and make a real difference to the future of the planet and our industry. Intrepid science-based target is our North Star. We are focused on how much and how quickly we can achieve them. But while it's great to be the first, we don't want to be the only. We need every business to take action on all levels. This guide here is intended to help businesses to start on their climate and carbon journey to account for their impact on their environment. And our aim is to create a real ripple effect. If Intrepid can share knowledge and help others to do the same, that will help create the big changes. In closing, the depth of structural change required to limit global warming to a 1.5-degree world will require everyone, countries, cities, the private sector, and individuals to strengthen their action without delay, leaving very little to no room to outsource climate action in the future. Thank you. Súper interesante, Hernán, y espero que la gente viendo le gustó. A mí me parece que explica mucho de los problemas y los desafíos y digamos, de las oportunidades que hay en el sector. Inspirador, me gustó mucho lo que le dijo. Me gustaría invitar a la otra panelista, Laura Romero, a también compartir sus pensamientos de esta presentación, sobre todo porque Awake lo veo en muchos de los temas explicados ahí, que es como la medición del impacto que tenemos, la forma que podemos como utilizar soluciones basadas en naturaleza para como ayudarnos en esa lucha. Awake es una empresa que conecta a viajeros con la naturaleza por medio de los anfitriones de la comunidad, que también contribuye a la conservación y restauración de los ecosistemas en que trabajan. Awake en ese momento trabaja en 60 destinos con más de 300 lugares de la naturaleza que visita, de cual 130 están en conservación o restauración, o tienen restauración, proyectos de iniciativas o restauración de conservación, protegiendo más de 160,000 acres de bosque. Entonces, Laura, ¿cómo te pareció la presentación y comparte con nosotros la experiencia de Awake en esta lucha contra el cambio climático? Súper, gracias Rainbow. Pues me pareció muy interesante. Yo, digamos que desde nuestra perspectiva y lo que hemos trabajado en Awake, sobre todo en los últimos 2 años, donde nos hemos preguntado cómo desde el turismo podemos aportar a la reducción de emisiones en un país que entre el 2018 y en el 2020 se deforestaron más de 530,000 hectáreas de bosque. Y entendiendo pues cuál es la problemática asociada a esa deforestación que existe en el país, que es una de las causas más importantes de emisiones de gases de efecto invernadero en el país, la deforestación, pues entendimos que uno de los frentes más importantes es la pobreza multidimensional, que en el 2020 está alrededor del 18.1%, de la falta de medios de vida y oportunidades y medios de vida sostenibles anclados a la gestión adecuada de la biodiversidad, y obviamente competir con industrias y actividades productivas extractivas que están asociadas a procesos de deforestación y degradación de la naturaleza, ¿no? Muchos de los lugares donde trabajamos, que son destinos de naturaleza y destinos rurales del país, pues están asociados a estas problemáticas, ¿no? Altas tasas de deforestación, altas, digamos, digamos que niveles de pobreza pues muy altos y una competencia con actividades extractivas pues que están liderando la deforestación en el país. Entonces, desde hace mucho tiempo, desde que empezó Awake, nos pusimos el propósito de proteger la naturaleza, de que lo que hiciéramos en nuestras actividades y lo que hiciéramos en el turismo fuera un medio para aportar a la protección de la naturaleza.
Hoy en día, Awake tiene pues, una teoría de cambio que está asociada a esta problemática que les acabo de narrar, cómo reducimos la pérdida de biodiversidad, la deforestación y la degradación ambiental asociada a la falta de oportunidades sostenibles y de vidas sostenibles en comunidades rurales. Y el propósito, pues, de proteger la naturaleza lo vemos como cómo efectivamente logramos potenciar y escalar acciones que aporten a la conservación y la restauración de la biodiversidad y al bienestar de las comunidades en los destinos en los que trabajamos. En ese sentido, trabajamos en 4 outputs principales. Uno es la generación de capacidades y esto también es muy importante que, digamos que nosotros entendemos que la problemática y el resultado que queremos lograr, pues tiene muchos componentes, ¿no? Y nosotros creamos una teoría de cambio donde creemos que con lo que vamos haciendo podemos aportar efectivamente a crecer, escalar y potenciar acciones que aporten a la conservación y la restauración de la biodiversidad y asociadas al bienestar de las comunidades con las que trabajamos. Entonces, trabajamos primero en la generación de capacidades en comunidades rurales que estén asociadas a procesos de conservación y restauración. Ahí trabajamos desde fortalecimiento de capacidades en turismo, fortalecimiento de capacidades organizacionales, fortalecimiento del componente de conservación y restauración y gestión en última es la biodiversidad y un componente grande de sostenibilidad que está muy relacionado con lo que veíamos en el video de cómo efectivamente logramos reducir las emisiones de las organizaciones con las que trabajamos en Awake y pues hacer desde buenas prácticas en todas sus actividades productivas, no solamente turismo, hasta transición energética, hasta temas de basuras, temas de agua y demás, pero pues digamos que un componente transversal de buenas prácticas y sostenibilidad. Tenemos otro componente y es como generamos más conciencia en el mercado y eso como aumenta los ingresos de organizaciones que están relacionadas con gestión de la biodiversidad, con procesos de conservación y restauración y que eso nos lleve a que en últimas el turismo de naturaleza pues incida en premiar positivamente a quienes efectivamente están conservando, restaurando y ejerciendo y accionando en torno a buenas prácticas en sus actividades productivas. Trabajamos también en el fortalecimiento de alianzas y procesos de gobernanza a nivel local que permitan aportar a promover y potenciar acciones que aporten a la conservación, la restauración y el bienestar de las comunidades. Y por último, trabajamos también en producir y compartir datos e información, que ahí entran todo lo que tú decías de los sistemas de monitoreo, cómo realmente logramos conectar la evidencia científica con la toma de decisiones de nuestros viajeros de cara a potenciar acciones de conservación y restauración. Creamos productos de conocimiento también para ayudar a crear un capital social que a nivel local y a nivel nacional permita tomar decisiones coherentes con la protección de la naturaleza y el bienestar de las comunidades. Y en últimas, lo que queremos lograr es que pues haya más destinos, más capital social que incluya pues a nuestros viajeros, a nuestros anfitriones, a las organizaciones locales, a las entidades públicas que puedan actuar en últimas en pro de la conservación y la restauración asociados pues a que es la actividad que es nuestro medio por el que estamos trabajando. Entonces yo lo que diría es nosotros hoy en día trabajamos con lo que tú decías, Rainbow, 130 organizaciones de turismo que están asociadas a procesos de conservación y restauración de la biodiversidad. Tenemos hoy en día mapeadas más de 160.000 hectáreas que están en proceso de conservación y restauración y de esas 160.000 tenemos 70.000 que están siendo partes de sistemas de monitoreo de la naturaleza, sistemas de monitoreo de base comunitaria donde las mismas comunidades hacen seguimiento a cómo se conecta los procesos de conservación y restauración a los resultados en la protección efectiva de la biodiversidad y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Trabajamos también con sistemas de monitoreo satelital donde podemos efectivamente ver que el bosque que estamos asegurando que no se está talando, pues efectivamente no se está talando o que el bosque o el proceso de restauración que a las organizaciones están liderando, pues efectivamente se está dando. Y adicionalmente, pues tenemos sistemas de monitoreo de la biodiversidad que nos permiten ver
los efectos en términos de biodiversidad de esos procesos de conservación y restauración. Hoy en día tenemos 36 organizaciones en 6 departamentos que están implementando estos sistemas de monitoreo. Tenemos a hoy identificadas 235 especies de distintas especies en estos lugares, y toda esta información la estamos conectando con la oferta turística, el producto turístico, para que la gestión de la biodiversidad, que estas organizaciones que están liderando procesos de conservación y restauración, pues realmente le lleguen a nuestros clientes y nuestros clientes puedan tomar decisiones de viaje, pues anclados a potenciar y a premiar a estas organizaciones que están liderando procesos de conservación y restauración. Entonces, digamos que desde nuestro frente nosotros vemos nuestro aporte a la crisis climática, pero también nuestro aporte a la crisis de la pérdida de biodiversidad que estamos viviendo, que además pues ya hay un acuerdo mundial que la reducción de la biodiversidad está asociada también a la crisis climática. Entonces, digamos que las acciones nuestras están asociadas a componentes de cómo realmente logramos reducir las emisiones principalmente asociadas a la deforestación. También ahorita estamos implementando un proyecto de cálculo de nuestra huella, de compensación, que nuestros clientes tengan la posibilidad de compensar sus viajes a través de distintos sistemas de compensación, pero al mismo tiempo estamos muy enfocados en cómo logramos reducir la pérdida de biodiversidad, que es una de las problemáticas ambientales más graves que estamos enfrentando, sobre todo en Colombia, y que además está pues asociada a la crisis climática que estamos enfrentando. Entonces, eso diría como en términos generales. Yo creo que hay una urgencia de que la industria del turismo migre también a entender cómo el turismo de naturaleza realmente aporta a promover acciones que no solamente digamos que disminuyan el impacto, sino que promuevan y regeneren con digamos, el efecto que puedan tener en la naturaleza. Y creo que además, en la medida que nuestros clientes y nuestros stakeholders sean más conscientes, ¿no? Que haya una conexión más directa con el problema, con las oportunidades, con la naturaleza, y que sus acciones en escoger un viaje, por ejemplo, realmente potencie procesos de conservación y restauración, pues vamos a lograr que haya un efecto multiplicador del turismo de naturaleza, de aportar a la conservación y la restauración pues de la biodiversidad y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pues que es una problemática pues muy grande, que es la que nos sienta acá a hablar, ¿no? Entonces, esos serían como mis aportes a la conversación. Pues muchas gracias y admirable la tarea en que estás y pues estás haciendo muchas cosas aquí en Colombia, yo sé, y es impresionante ver pues la naturaleza que hay acá. Uno de los temas que tenemos que tocar realmente es cómo involucramos a los mismos viajeros. O sea, estamos en un negocio en que básicamente estamos creando sueños y ayudando a que los viajeros puedan lograr sus sueños. En este momento, ¿cómo están haciendo Intrepid o Awake con la comunicación de lo que pueden lograr viajando con ustedes? O sea, ¿cómo se conectan con los viajeros? ¿Cómo comunican lo que está haciendo? Y pues intentando de cómo a llevar los viajeros hacia un turismo sostenible, regenerativo, positivo, que tenga un impacto positivo en el social, el medio ambiente, todo. ¿Cómo se está logrando eso? Es el gran desafío realmente hoy. Es como que hay más conciencia entre los mismos viajeros de lo que pueden hacer con un viaje. Pueden hacer o dañar el destino o pueden fortalecer el destino. Entonces quisiera saber cómo están conectando con los clientes, cómo se comunican lo que están haciendo. Tal vez Hernán, comenzamos con Hernán en Intrepid. Gracias, yo iba a darle la palabra a Laurita, primero a las damas, pero bueno. En el caso de Intrepid y en los viajes de Intrepid hay varios aspectos que son muy interesantes. El primero, y yo creo que es el fundamental, es el tema de los guías. Una de las fortalezas que tiene Intrepid es que los guías que van con los grupos son entrenados directamente por Intrepid. Es decir, estos guías, antes de empezar a guiar un grupo, ellos ya han interiorizado el propósito de la empresa. Y eso yo creo que es un factor fundamental, porque estos guías son las personas que tienen el contacto con los clientes y son los que transmiten este
este propósito de la empresa frente al mundo y frente a los viajeros. Y eso en realidad tiene un impacto bastante grande. Hace un par de meses mi esposa y yo hicimos un viaje a 3 países y en uno de esos 3 países hicimos el viaje con Intrepid y es definitivamente muy marcada la diferencia de viajar con Intrepid que viajar con otra empresa o tener guías, digamos, locales. La diferencia es muy grande. Ese sería el primer punto. Y el segundo punto, el mensaje que comunica Intrepid en todos los medios, y esto se ha venido afinando mucho, particularmente durante la pandemia. Y si ustedes miran hoy en día toda la publicidad que hay en medios, en redes sociales de Intrepid, em, aquí el mensaje es clarísimo, es viajar para cambiar al mundo y también para cambiar a los viajeros. Es decir, estos viajes hacen que los viajeros sean más conscientes del impacto que tienen ellos en el mundo cuando están viajando, pero también cuando no están viajando. Y el propósito al final es que los viajes ayuden a cambiar a estas personas, evidentemente sin que estas personas afecten el destino que están visitando de una manera negativa, pero definitivamente que al final del viaje estas personas vuelvan a sus casas pensando en que pueden hacer más por el mundo y por volverlo un mejor lugar. Y el último punto que quisiera mencionar es algo que creo que hemos escuchado muchas veces y es que uno no cuida lo que no conoce. Entonces, aquí hay un punto que creo que para Laura es fundamental y aquí en Colombia es fundamental. Los colombianos no sabemos el tesoro que tenemos en este país. Y definitivamente llevar viajeros colombianos extranjeros a que conozcan este tesoro natural que tenemos, pues va a ayudar a que la conservación se pueda hacer de mejor manera o que tenga un mayor impacto. Gracias. Laura, ¿cómo estás conectando con los clientes? ¿Que ha sido una tarea fácil, como conectar con colombianos que a veces no aprecian lo que tienen o pues todos somos así? Pero ¿cómo ha sido la experiencia de Awaken eso, conectar y comunicar lo que está haciendo? Sí, pues yo creo que es un reto, sin duda, lo que dice Hernán pues no se cuida lo que no se ama lo que no se conoce, ¿no? Esa es como la frase más importante y parte también de lo que, digamos, lo esencial también de un viaje es conectar y crear conciencia, ¿no? Conectar a las personas a nuestros viajeros, no solamente con la naturaleza, sino conectar a nuestros viajeros con las personas que hacen posible la protección de la naturaleza. Porque en Awake entendemos, y eso es parte fundamental de nuestra teoría de cambio y del propósito de Awake, es no vamos a poder, o sea, Awake no conserva la naturaleza, ¿sí? Nosotros simplemente potenciamos y apalancamos las acciones de organizaciones locales y de personas que en diferentes destinos del país pues deciden tomar acciones por la conservación. Y entendemos también que la conservación pues no es posible si no hay oportunidades e ingresos reales que vengan de una actividad y de un medio de vida sostenible, ¿no? Que eso es lo que entendemos, digamos, por el turismo de naturaleza, ¿no? Si se hace bien y si se hace sostenible, anclado a la conservación y la restauración, pues vamos a lograr generar pues más ingresos, más oportunidades y más incentivos para seguir conservando y restaurando, ¿no? Entonces el reto también desde Awake ha sido cómo efectivamente le entregamos a nuestros clientes datos reales que los conecten de una manera casi científica con el impacto al que pueden estar aportando. Entonces, ahorita todo lo que les contaba de los sistemas de monitoreo, ¿sí? Cómo creamos, por ejemplo, tenemos hoy en día 20 acuerdos por la vida firmados entre Awake y organizaciones que están liderando procesos de conservación y restauración. Esos acuerdos por la vida son compromisos que las organizaciones hacen en torno a las acciones en pro de los ecosistemas, que pueden ser yo me comprometo a conservar este lugar o yo me comprometo a restaurar este lugar. Tenemos un componente también de especies y de acciones y compromisos en torno a especies específicas. Entonces, hay organizaciones que están concentradas en una especie de aves, que por ejemplo están en vía de extinción, hay algunas que están enfocadas en mamíferos, diferentes acciones que hacen para proteger esa especie en su territorio, y tenemos otras que son buenas prácticas. Esos son como acuerdos por la vida que firmamos. Esas organizaciones tienen a su vez
sistemas de monitoreo que nos permiten evidenciar que efectivamente esos compromisos se están llevando a cabo. Entonces tenemos sistemas de monitoreo con evidencias que las organizaciones envían de sus acciones y las acciones que implementan todos los días, pero a su vez tenemos sistemas de monitoreo satelital que nos permiten ver los compromisos en términos de ecosistemas, es decir, que no se deforesta o que se restaura. Y tenemos también sistemas de monitoreo de biodiversidad que nos permiten entender pues lo que les contaba del efecto que eso tiene en términos de biodiversidad, de las especies que se ven en ese lugar, de si la especie que se está conservando efectivamente se está conservando, y podemos medir poblaciones de especies que no se reduzcan o que se mantengan en el tiempo con sistemas de monitoreo. Y toda esta información, tanto digamos cuantitativa como cualitativa de las historias de las organizaciones que están liderando estos procesos de conservación, se le están entregando a nuestros clientes. Hoy en día, el año pasado lanzamos una plataforma que se llama AwakeBio. Los invito a que la vean, se llama awakebio.awake.travel, donde están todos los perfiles de las organizaciones que están en procesos de conservación y restauración, que hacen parte de estos acuerdos por la vida, que tienen estos sistemas de monitoreo en pie, donde está todas las acciones de conservación, los objetos de conservación, los sistemas de monitoreo y los resultados de los sistemas de monitoreo. Tenemos también toda una estrategia de comunicación anclada cómo efectivamente logramos visibilizar y darle información a nuestros clientes. Ahí tenemos desde contenidos audiovisuales. El año pasado lanzamos un documental donde se cuentan las historias de 5 organizaciones en diferentes lugares del país que tienen iniciativas de conservación y restauración y que a su vez han implementado sistemas de monitoreo. Tenemos también, digamos, como toda esta información de la conservación y la restauración, las buenas prácticas y los datos resultantes de esas iniciativas pues se conectan con las experiencias de nuestros clientes, no solamente en la comunicación, en el mercadeo, sino en la experiencia misma, en las actividades que realizan nuestros clientes, y que en últimas los clientes se puedan volver parte del proceso de conservación y restauración, entendiendo el impacto que eso tiene en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero a su vez la reducción en términos de pues de la pérdida de biodiversidad en destinos que además tienen pues altas presiones sobre los ecosistemas donde trabajamos. Entonces pues es un trabajo retador, porque también tenemos un tema, y ahí Hernán estoy segura que estará de acuerdo conmigo, es que muchos de los destinos que estamos vendiendo no necesariamente están relacionados con procesos de conservación y restauración y buenas prácticas. El turismo en el país hoy en día no está creciendo basado en criterios de gestión de la biodiversidad, en criterios de sostenibilidad. Entonces hoy un reto que tenemos en el país es cómo efectivamente logramos que el turismo de naturaleza crezca asociado a la gestión de la biodiversidad y asociado a las buenas prácticas de la industria, pero también de las otras actividades productivas que están relacionados con el turismo de naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que el reto ahorita también es cómo conectamos a diferentes actores en los destinos, cómo entregamos datos a nuestros clientes y cómo logramos incidir no solamente con las organizaciones con las que trabajamos, sino en la medida que estas organizaciones se beneficien más, reciban más ingresos, reciban más oportunidades, pues vamos a lograr tener un efecto multiplicador en los destinos de pues generar incentivos para que realmente las organizaciones les sea rentable y les sea útil pues trabajar en estas acciones y realmente lograr resultados efectivos en términos de reducción de la pérdida de biodiversidad y de la reducción de emisiones en estos destinos donde trabajamos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos de cara a nuestros clientes. Pero es un reto, ¿no? Es un reto que efectivamente eso logre incidir en la toma de decisiones de nuestros viajeros. Eso es algo que ahorita estamos probando, como decididamente y con datos y sacando información para realmente lograr que por lo menos el 50% de lo que venda Wake en 2 años esté asociado a iniciativas de conservación y restauración de la biodiversidad y buenas prácticas. Y eso pues nos va a implicar pues desde datos reales, poder medir el impacto y poder comunicárselo a nuestros clientes y entender también el efecto que eso puede tener en términos de potenciar esas acciones de conservación y restauración y darle otra vez los datos a nuestros clientes y que eso genere pues como un efecto multiplicador, ¿no? Eso diría Rainbow. Sí, es importante, ¿no? Como ver la gallina el huevo que viene primero. Si tenemos que tener como clientes que son conscientes, que también como quieren aportar en sus viajes algo positivo, que tenga un impacto, que eso puede generar resultados positivos, que puede como digamos reducir las necesidades que tienen algunas personas en diferentes partes del país de hacer otras cosas que no van a tener los mismos resultados.
Y eso es como se siente en ese momento como Colombia, y imagino que muchos otros destinos, es como que saliendo de una pandemia hay mucha necesidad y es como, ¿qué puede como llenar ese vacío? ¿Qué puede ayudar a enriquecer o por lo menos apoyar y dar un apoyo financiero y sustento a la vida de esa persona? Y pues, el turismo positivo, el turismo como sostenible, el turismo regenerativo, puede tener un muy buen impacto, pero está compitiendo con otras industrias, sobre todo en Colombia en ese momento, que quieren extraer los recursos y es una amenaza al turismo sostenible, porque obviamente va a eliminar muchas de las bellezas y riquezas que hay en el país. ¿Cómo te has sentido, digamos, el portamiento del mercado? ¿Cómo te sientes que los clientes han cambiado, sí han cambiado en los últimos años? ¿Ya se sientes más como que están abiertos a recibir ese mensaje de viajar con cuidado, con conciencia? ¿Se siente eso o todavía falta mucho en ese aspecto? ¿Hernán? ¿Quién va, Hernancillo? Sí. Está silenciado, Hernán. Gracias. Yo creo que sí hemos visto un cambio y mi admiración total para Laura y Awake, porque ellos le apostaron a un mercado bien complicado, como lo decía Rainbow hace un rato, los viajeros colombianos no somos fáciles y sobre todo pensar en viajeros colombianos que piensen en sostenibilidad, en términos de responsabilidad, pues yo personalmente pensaba que los números eran muy limitados y yo creo que la pandemia nos demostró que no es así. La pandemia nos mostró que hay muchos más de los que creemos. Así es de que en ese sentido yo creo que sí, sí ha habido un cambio en los últimos años. La pandemia claramente tuvo un factor importante para ese cambio, o fue un factor importante para eso. Si me pongo ya a pensar con los pasajeros de Intrepid, es algo bien curioso. Cuando nosotros somos un DMC y no solamente operamos viajes de Intrepid, pero también operamos viajes de otras marcas, de otros clientes, operadores de otras partes del mundo, de diferentes partes. Y es bien curioso la diferencia que hay entre los pasajeros de Intrepid y los pasajeros de otras marcas. Es muy marcada la diferencia. Los pasajeros de Intrepid son pasajeros realmente conscientes del impacto que tienen sus viajes y realmente están interesados en conocer la cultura local de los países, mientras que la gran mayoría de los otros clientes que hemos recibido en estos cortos 3 años, teniendo en cuenta la pandemia, pues no han sido tampoco muchos, pero sí hay una diferencia muy, muy marcada. Bueno, Em, espero que me pueda decir entonces, disculpa de interrumpir, pero entonces, ¿cuáles están creciendo más rápido? ¿Lo de Intrepid o los otros? O sea, bueno, desde la pandemia, ¿qué ha crecido más? es un tema complicado de explicar, Rainbow, porque evidentemente como hemos venido haciendo una labor comercial, en cuanto a porcentaje de crecimiento, los externos vienen creciendo más rápido, pero en números, en cantidad de pasajeros, en realidad todavía es muy poco comparado con Intrepid. Intrepid ya tenía una inercia que venía a Colombia desde hace más de 10 años, entonces esa inercia sencillamente se reactivó y punto, llegó de nuevo la inercia que teníamos. En los otros pasajeros sí hemos notado algunos operadores que están muy interesados en temas de sostenibilidad. Son clientes nuevos, así es de que yo no podría decir ahora son más que antes y vuelvo y repito, nuestra historia en Colombia como Intrepid es muy corta y no tengo puntos de comparación. Si yo comparo con mis clientes, los clientes que tenía en las empresas anteriores, claramente siento y tengo la sensación de que los pasajeros o los clientes hoy en día son mucho más conscientes. De hecho, lo puedo decir con un par de ejemplos. Clientes individuales que hemos recibido, a veces cuando les enviamos las propuestas de los viajes, dicen que no quieren volar tanto por el tema de emisiones. Ellos mismos nos lo están diciendo. Y desafortunadamente tenemos que explicarle, ok, si no es el vuelo, le toca aguantarse 12 horas en un carro y
y pues con posibilidad de más demoras por temas de derrumbes o problemas en la carretera por infraestructura. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí viene creciendo en general, pero vuelvo y insisto, el tema con Intrepid es bastante particular porque los viajeros de Intrepid son muy especiales. Solo quiero adicionar algo en este punto de los viajeros de Intrepid y es que apenas empezamos o reiniciamos operaciones después de la pandemia, como todavía había muchas restricciones para viajeros de Europa y de otras partes del mundo, Australia obviamente, empezamos a recibir mucho más norteamericano que de otras partes del mundo. Antes de la pandemia recibíamos más europeos, después australianos y después canadienses y de pronto uno que otro americano. Pero apenas reiniciamos operaciones, la mayoría de pasajeros eran de Estados Unidos. Y pues eso fue algo gratificante ver que habían pasajeros americanos interesados en este tipo de viajes, porque normalmente uno tiene la concepción de que la mayoría de los pasajeros norteamericanos no son de ese estilo. Y encontramos que habían bastantes. Chévere. Y Laura, ha sido difícil, digamos, como vender digamos, la restauración, la reforestación como parte de un paquete turístico. ¿A Pues ustedes? nosotros no vendemos como tal que los clientes hagan parte de procesos de restauración, digamos. No es lo que hacemos, sino más a organizaciones de turismo asociadas a procesos de restauración, es decir, propietarios de tierra en diferentes lugares del país que tienen actividades de turismo y que a su vez son iniciativas de conservación o restauración de ecosistemas claves, ¿no? Yo lo que diría frente a este tema del mercado es, sin duda el mercado está cambiando, el mercado mundial, global. En Colombia pues no hay datos específicos de qué tanto. Hace poquito, en el 2020, Booking sacó su reporte de sostenibilidad que dice que creo que es el 89% de los clientes entrevistados de 37 países, no, de 100, bueno, no me acuerdo, un montón de países del mundo de clientes de Booking, el 85% busca alternativas más sostenibles, pero dentro de esas alternativas más sostenibles, el principal problema es que no hay datos suficientes para tomar esas decisiones más sostenibles, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama Good is the New Cool, que también habla de cómo las tendencias del mercado han cambiado y cómo las nuevas generaciones, los millennials y los centennials, en un 95% y un 85% respectivamente entre estos dos, sí, millennials, no sé cómo se llama, Gen Z. generaciones, están buscando aportar y comprar servicios y productos que estén asociados sí, a propósitos que nos permitan cambiar el planeta, ¿no? Y yo creo que sin duda las nuevas generaciones están cambiando y no es fortuito que todas las marcas estén buscando, digamos, como acoplarse a esas exigencias del mercado. En nuestro caso, en Awake, digamos que ha sido no solamente, digamos, el propósito de la empresa que ha sido claro desde el principio, ha sido muy importante no solamente frente a nuestros clientes, sino frente al relacionamiento que tenemos con nuestros anfitriones. Hoy en día, nuestros inversionistas son inversionistas de impacto asociados específicamente a procesos, pues a nuestro propósito. Nuestro equipo interno está realmente alineado con el propósito y eso nos permite pues movernos como empresa de cara a un propósito y no simplemente a unas ganancias económicas o a un éxito o lo que sea como lo que uno quisiera lograr en una empresa. Y nuestros clientes, por ejemplo, una cosa que sí hemos medido es que la mayoría de clientes que nos recompran y nos refieren, que es más o menos el 30% de nuestros clientes, están alineados al propósito de Awake, ¿no? Entonces, sí hay un cambio incluso en el mercado nacional, que uno pensaría que no es tan consciente como otros mercados, pero sí hay un cambio en la tendencia global, digamos, y pues en el mercado nacional también aún más. Yo creo que esto además va a acrecentarse en la medida que los resultados de la crisis climática y la crisis de la biodiversidad empiecen a generar más impacto en todos, ¿no? Lo que está pasando en el clima hoy en día en Colombia no es casual y todos ya estamos siendo conscientes de lo que esto está generando y pues creo que la comunicación de todo el planeta está girando en torno a que nos quedan 10 años para resolver esto. Después de los 10 años que vienen ya no hay forma de revertir la crisis en la que estamos. Entonces,
yo creo que sin duda el mercado está cambiando y el mercado va a cambiar y va a ser aún más. Ya no es suficiente, lo que decía el video, ya no es suficiente simplemente ser carbono neutro. Sí, eso ya casi que es obligatorio, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer de cara a la crisis ambiental que estamos enfrentando? Y eso nos está llevando pues a todos los miembros de la industria y pues, de todas las industrias a replantearnos la forma en la que incluso nosotros pensamos mucho de los pilares sobre los cuales está basado el modelo económico actual que está llevando a la crisis ambiental que estamos enfrentando, debería llevarnos a pensar que los pilares que van a cambiar esa crisis no pueden ser los mismos, ¿no? Y eso está relacionado desde la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que compramos, la forma en la que pensamos en crecer, que tanto queremos crecer en las empresas. Sí, como eso tiene digamos, un componente más macro que nos está exigiendo como cuestionarnos realmente desde dónde estamos creando los negocios, desde dónde nos estamos relacionando como clientes pues en un mundo que está en una crisis real, ¿no? Real. Entonces, sí, yo creo que sí, sin duda todos estamos de alguna forma como conectando cada vez más con la problemática y pues con nuestras acciones, cómo aportan a eso, ¿no? Sí, y ha sentido, digamos, entre el ecosistema en que operan los dos, que hay más conciencia de eso también, como que la misma guías, los operadores locales, o sea, que entre todo el ecosistema hay una movilización, digamos, para ofrecer cosas que pueden generar un impacto positivo, porque eso es muy importante, como decía Laura, tiene que tener la posibilidad de mostrar lo que puedes hacer y después ofrecerlo de la oferta, y no como caer con el mismo producto de siempre, etcétera, y involucrar a los actores, los stakeholders en todo esto. ¿Han sentido, digamos, que tienes buen apoyo de los operadores, que hay madera, como dicen acá en Colombia? ¿Voy yo? Sí, si quieres. Gracias. Bueno, esa pregunta es bastante interesante y eso me lleva a hablar de Acotur. Acotur, Laura y yo estuvimos en el proceso, digamos, de crecimiento fuerte de Acotur hace ya como 6, 7 años. Y cuando Acotur empezó, pues éramos tal vez unos 15 operadores. La mayoría de estos operadores en realidad éramos DMCs, no éramos operadores locales. Y al abrirse en la asociación a convertirse en gremio para poder tener voz y voto, o más bien para poder tener influencia en las decisiones del gobierno, pues se abrieron las puertas a operadores locales en todo el país. Hoy en día Cotur creo que está por encima de 150 operadores y en este proceso de crecimiento se generó una dinámica que no fue planeada, sencillamente empezó a suceder por sí sola y fue algo que le llamamos Acotur compra Acotur. ¿Qué pasa? Pues Acotur es la Asociación Colombiana de Turismo Responsable y Receptivo y, y el solo hecho de comprarle servicios a un operador local de Acotur ya te da a ti una garantía de que ellos están haciendo mejor las cosas que otros operadores en un destino. Y por eso este tema de Acotur, compra Acotur, ha crecido o se ha convertido en algo tan importante para el gremio y yo creo que para el sector también. Eh, Eso digamos que nos evita a nosotros los DMCs, a quienes compramos servicios a operadores locales, nos evita hacer un filtro. Ya el hecho de que sean Acotur ya es un filtro de por sí. Y el crecimiento que ha tenido el gremio en los últimos años, inclusive durante la pandemia, dice mucho. Hoy en día tenemos oferta en casi todos los departamentos del país, en casi todas las regiones del país de turismo y devolviéndome un poquito a una pregunta que ustedes se hacían, o más bien un comentario que hacía Rainbow, de cómo dar opciones a la gente en lugares apartados, opciones para que no tengan que dedicarse a temas que estén asociados con deforestación o con afectación a la fauna local. Pues definitivamente la palabra clave es el bienestar. Si estas personas tienen bienestar en esas zonas, pues ellos no van a irse a otras actividades
o no van a dedicarse a actividades que puedan generar daño a su mismo ecosistema y a su mismo futuro prácticamente. Y al tener a Cotur todos estos actores en todas estas zonas del país y creciendo cada vez más en estas zonas apartadas del país, donde todavía hay recursos naturales muy importantes, yo creo que para nosotros como operadores y como MSS es importantísimo. Y uno de los retos grandes que tenemos nosotros es la cadena de valor. Susana en su video lo decía muy bien. Nosotros estamos midiendo el impacto no solamente de nuestra operación directamente, sino de los actores indirectos, es decir, de los operadores locales. Y pues a veces no es fácil, en Colombia a veces no es fácil trabajar con personas que de pronto no han tenido mucha educación, pero lo que sí es clarísimo es que las personas una vez entienden lo valioso que es el ecosistema o la zona, los recursos naturales de las zonas donde viven y los recursos culturales, ellos cuando se dan cuenta de esto, tienen clarísimo que tienen que trabajar en pro de eso. Y en muchos casos, esto lo han visto como un factor diferenciador para generar nuevos productos. Entonces, definitivamente el tema de los operadores locales y el tema de que estos operadores trabajen de manera responsable y sostenible es importantísima para nosotros. Sí, Laura, estoy viendo Awake Bio y tienes algunos personajes ahí geniales, o sea, los héroes y heroínas que tiene. ¿Puedes compartir un poco cómo estás conectando estos héroes de ecosistemas locales, Meta, Cauca, Chocó, con clientes para que pues se enriquecen la experiencia? Sí, sí, pues de hecho ahí hay, yo iba a decir a tu pregunta, Rainbow, que yo sí creo que hay muchas organizaciones haciendo cosas increíbles. Esto, por ejemplo, que tú ves en Awake Bio es solo mostrarlo, ¿no? Como de verdad llegar a estas organizaciones, entender lo que hacen, crear unos diálogos con esas organizaciones, acompañarlas en su proceso y mostrarle al mundo lo que hacen y cómo esto está asociado a procesos de turismo, ¿no? Entonces, esto es una de las estrategias que hicimos. Si vas a la página de contenidos, pues tenemos videos cortos, el documental completo, tenemos, digamos, un montón de información de cómo, lo que decía ahorita Hernán, de cómo incluso las mismas organizaciones han implementado procesos de monitoreo que los han llevado a entender los efectos de la conservación en los ecosistemas donde viven, ¿sí? Hay lugares, por ejemplo, en Orito, que hay una historia muy linda de una organización que nos ha costado muchísimo vender, porque Orito es un destino muy retador para la comercialización, con unas iniciativas de conservación y restauración impresionantes, que en un sistema de monitoreo acústico que implementó la misma organización encontraron un ave, que creo que es un tucán, como con súper características, yo no soy experta en avistamiento de aves, y se volvió la insignia de la reserva, se volvió la insignia para replicar en su propia comunidad, porque entendieron que realmente el efecto de conservación que llevaban haciendo mucho tiempo sin saber realmente qué era lo que estaba logrando, pues estaba creando un proceso de acompañar el proceso de conservación de una especie en amenaza, que se volvió pues la insignia también del proceso de turismo, ¿no? Entonces, estas organizaciones, yo lo que diría es que hay muchas, pero necesitamos llevarles oportunidades y llevarles ingresos y visibilizarlas y que realmente lo que decíamos de el crecimiento del turismo esté asociado a esa gestión de la biodiversidad, a que realmente hay acciones concretas que tienen unos resultados concretos e evidenciables que nos permiten saber que el efecto, digamos, que el turismo de naturaleza, los ingresos que ese turismo está generando, pues está llegando a organizaciones que están relacionadas con un impacto claro en términos de reducción de la pérdida de biodiversidad y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y de buenas prácticas, hay muchas cosas, pero sí, son historias increíbles de personas que, no sé, desde comunidades afro en el Valle del Cauca, que tienen más de, creo que son 36.000 hectáreas que están conservando, que hacen parte de procesos de red más, hasta organizaciones chiquitas que tienen 14 hectáreas de diferentes, digamos, por ejemplo, en Cauca, cerca de Popayán, tenemos casos de organizaciones en Caño Cristales también, que tienen más de 1.000 hectáreas, de las cuales 500 son partes de procesos de restauración y conservación. Y pues de verdad líderes y heroínas y héroes de la conservación en estos territorios, moviendo la conservación real, ¿no? Y realmente
frenteando las dificultades en entornos muy complejos de violencia, de actividades extractivas pues muy complejas en estos destinos y yo creo que ahorita el reto es cómo efectivamente logramos y para nosotros ese es el reto ahorita, llevarles más clientes, llevarles más beneficios, lograr más capacitaciones, conectar con más stakeholders y en últimas, pues potenciar el crecimiento de estas organizaciones que están pues, liderando estos procesos pues, tan importantes asociados al turismo de naturaleza, ¿no? Entonces, sí, eso diría. Sí, yo creo que es fundamental el papel de los personajes y las historias en eso, ¿no? O sea, todos viajamos para contar historias, para como llevar historias a la casa y yo creo que entre más conexión que tenemos con el destino por los mismos personajes o la naturaleza, mejores historias podemos llevar a la casa y eso es importante y además es lo que todos tenemos que hacer, ¿no? Es comunicar lo bueno que puede ser el turismo, ¿no? Y evitar a dar incentivos a un turismo que no es tan positivo. Y pues me encanta el trabajo de los dos, Intrepid, Awake Travel, pues ha sido un placer tenerles aquí en el CO2 CTG Conference de Stand for Trees y esperemos que podemos en el futuro como estar apoyando algunas de sus iniciativas y me gustaría como seguir en contacto a ver si Stand for Trees, por ejemplo, podría como ayudar en uno de sus proyectos de reforestación y además si Intrepid y Awake los podemos involucrar también en los proyectos que tenemos aquí en Cartagena, por ejemplo, en la Asamblea de Manglar al sur, en el sector de Pozón. Y bueno, sí, tenemos que seguir como fortaleciendo esa cadena de valor y ese ecosistema porque pues tenemos muchísima belleza para mostrar al mundo aquí en Colombia y agradezco al trabajo de ustedes en hacer esto, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo y pues no sé si tienes algún comentario para cerrar o si quisiera compartir algo más. Gracias, Rainbow. Muy amable por tu invitación. Básicamente, aquí es que tenemos que trabajar unidos, es decir, en el sector tenemos que trabajar unidos y lograr trabajar de la mano del gobierno y de otras entidades, de otros sectores complementarias para lograr de verdad avances y tener un impacto de verdad positivo y que sea representativo, ¿no? Es decir, yo creo que si aquí no trabajamos de la mano, lo que decía Laurita, en 10 años, tenemos 10 años nada más, 10 años se pasan muy rápido. Total. Sí, gracias igual por la invitación, Rainbow y Hernancillo. Siempre será un placer compartir estos espacios y sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Hernán. Yo creo que sin duda la magnitud del problema nos implica una forma de colaborar y de relacionarnos distinto. Si esto no lo hacemos en colectivo, nada de lo que hagamos individualmente va a ser suficiente para de verdad enfrentar lo que estamos enfrentando, ¿no? Entonces, sí, sin duda creo que el reto es cómo nos unimos más, cómo potenciamos más los lazos, las relaciones y lo que pueda aportar cada uno en un ecosistema pues gigante con millones de stakeholders y súper complejo de cara a un propósito común, ¿no? Entonces, sí, yo creo que estos espacios también pues, nutren mucho eso, ¿no? Estos espacios de diálogo y de compartir experiencias y de entender otros puntos de vista y de aportar desde ahí también. Pero muchas gracias y tengo un feliz día. Entonces, gracias Igual, Hernán, gracias Laura, estamos hablando. igual. Un abrazo. Gracias, chao, Laura.